Muy bien, pues en la sesión de hoy vamos a comenzar con el tema de conservación de la cantidad de movimiento de la partícula. Para ello, pues vamos a tener los siguientes temas a desarrollar. Sí, aquí tenemos el esquema de este tema. Vamos a comenzar con la conservación de la cantidad de movimiento. Ujú. Posteriormente vamos a ver el teorema de conservación de la cantidad de movimiento para formalizar en qué momento se conserva. Y después vamos a ver algunas de las aplicaciones. En este caso vamos a ver las colisiones frontales. Y posteriormente vamos a ver un concepto que se llama coeficiente de restitución que nos ayuda a resolver problemas de colisiones frontales. Y finalizaremos con algunos ejemplos de la conservación de la cantidad de movimiento aplicando lo que hemos aprendido en estos cuatro temas anteriores. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema, es decir, la conservación de la cantidad de movimiento. Para ello, pues vamos a tener que recordar algunos conceptos importantes de la clase anterior, que pues son impulso, la cantidad de movimiento, y a partir de estos dos conceptos y la ecuación que los relaciona, pues vamos a responder la pregunta de cuándo se conserva la cantidad de movimiento. Muy bien, pues vamos a pasar con el concepto de impulso. ¿Sí? ¿Cuál era ese concepto? Bueno, pues lo tenemos aquí. El impulso es la integral de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en el intervalo de tiempo durante el cual lo mueven. Lo denotamos con la letra J y se calcula con la siguiente expresión. Recordemos que aquí yo lo estoy definiendo por medio de la integral. Ajá, y estamos suponiendo que la resultante es una fuerza que depende del tiempo. Ujú. Si eso se cumple, el impulso tiene como interpretación geométrica el área bajo esta curva, donde esta curva me representa precisamente la fuerza en función del tiempo. Muy bien, ahora vamos a ver el concepto de cantidad de movimiento. Según la definición, pues es la medida del movimiento a partir de la velocidad y de la cantidad de materia conjuntamente. Por lo tanto, se calcula multiplicando la velocidad del objeto por su masa. En otras palabras, la cantidad de movimiento P va a ser igual a la masa por la velocidad del objeto. Eso quiere decir que si yo tengo una pelota que se mueve con una velocidad conocida hacia la derecha, si yo multiplico esta velocidad por la masa de la pelota, voy a obtener la cantidad de movimiento. Vean que la cantidad de movimiento tiene la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad. Lo único que cambia es precisamente su magnitud y esa depende de la masa del objeto. Bueno, ya que vimos los dos conceptos por separado, vamos a ver cómo se relacionan. Pues recordemos que el impulso ejercido por la resultante sobre un sistema mecánico es igual al incremento en la cantidad de movimiento sobre el intervalo de tiempo. Es decir, si este impulso se aplica desde un tiempo inicial t1 hasta un tiempo final t2, pues este impulso va a ser igual al incremento que sufre la cantidad de movimiento en ese intervalo de tiempo. En este caso, el incremento viene dado por la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Sí? Aquí, pues, tenemos la representación de cada uno de los términos. J es el impulso, aquí tenemos la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. Ahora vamos a ver esta pregunta que es muy interesante. ¿Cuándo
se conserva la cantidad de movimiento. Vamos a empezar de la ecuación del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, aquí podemos observar que el incremento de la cantidad de movimiento es nulo si el impulso ejercido por la resultante es cero. En otras palabras, si este impulso vale cero, eso quiere decir que el incremento es cero. Y si el incremento es cero, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos la ecuación que nos relaciona la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial. ¿Eso qué implica? Pues que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Esto pues simplemente despejando de la ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces, nuevamente recapitulando, cuando se conserva la cantidad de movimiento, pues cuando el impulso ejercido sobre el sistema mecánico que estamos estudiando es nulo o es cero. Ahora sí, ya estamos, ya tenemos la suficiente información para enunciar el siguiente teorema, que es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a dar al principio algunas definiciones. Vamos a enunciar el teorema de conservación y finalmente lo vamos a demostrar. Vamos a comenzar entonces dando las definiciones pertinentes. La primera definición, decimos que un sistema mecánico es aislado si no existen fuerzas externas actuando sobre él. Entonces vamos a suponer que tenemos en el espacio, ¿sí?, en una región del espacio muy lejana de cualquier otro cuerpo celeste, los siguientes objetos. ¿Sí? Estos 5 objetos podemos considerarlos como un sistema mecánico aislado. ¿Por qué? Porque no existen fuerzas externas sobre él. Sin embargo, ¿qué pasa entre las interacciones que ocurren en estos objetos? Por ejemplo, aquí se está dibujando esta fuerza que la está ejerciendo este objeto sobre este objeto y esta fuerza que la está ejerciendo este objeto sobre este objeto. Bueno, si nosotros consideramos a este objeto nada más, claramente vamos a tener una fuerza externa. Sin embargo, si consideramos que el sistema ya no se trata únicamente de este objeto y ahora consideramos que estamos hablando de estos dos objetos, este par de fuerzas ahora son fuerzas internas. Por lo tanto, y sabemos de la tercera ley de Newton, se van a cancelar. Es decir, sobre este sistema ya no están actuando fuerzas externas. De igual modo, todas las fuerzas que se puedan ejercer entre los 5 objetos ahora serán consideradas como fuerzas internas. Eso cuando estemos considerando todo el sistema, ¿sí? Ya no objetos por separado. Bueno, la segunda definición nos dice que la cantidad de movimiento total de un sistema es la suma de las cantidades de movimiento de cada una de sus partículas. Por ejemplo, si yo supongo que cada partícula tiene una velocidad, tiene una masa y represento por medio de vectores la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, bueno, observemos que esta no tiene cantidad de movimiento. Vamos a definir la cantidad de movimiento total del sistema como la suma de las cantidades de movimiento que están actuando y la vamos a colocar precisamente en el centro de masa del sistema. En este caso, este vector me representa la cantidad de movimiento total de las 5 partículas. Entonces, ahora sí, ya sabemos cuándo tenemos un sistema mecánico aislado y también sabemos cómo encontrar la cantidad de movimiento
de un sistema de partículas. Ahora sí, estamos en posición de enunciar el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Y dice así: en un sistema mecánico aislado, la cantidad de movimiento total se conserva. Entonces, aquí la hipótesis va a ser en los sistemas aislados, y la conclusión va a ser que la cantidad de movimiento total se conserva. Y pues vamos a demostrar este teorema. ¿Sí? No lo vamos a demostrar en su caso general. El caso general se puede demostrar partiendo de este que vamos a demostrar aquí y posteriormente utilizando inducción matemática. Entonces, ¿qué caso vamos a demostrar? El caso de un sistema aislado formado por dos partículas. Entonces vamos a suponer que estas dos partículas, estos dos objetos, están en el espacio y las únicas fuerzas que pueden actuar pues son las fuerzas que ejerce una partícula sobre la otra. Aquí ya tenemos la hipótesis. Tenemos un sistema aislado, tenemos estas dos fuerzas. Esta recordemos que es la fuerza en el cuerpo 1 ejercida por el cuerpo 2 y esta es la fuerza en el cuerpo 2 ejercida por el cuerpo 1. Y vamos a definir a la resultante generalizada como la suma de las resultantes en cada objeto. En este caso, F12 y F21. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Pues la fuerza experimentada en 1 debido a 2 es igual a la fuerza experimentada en 2 debido a 1, solo que con un signo cambiado. ¿Por qué? Porque tiene sentido contrario. Aquí tenemos la ley de Newton expresada de manera matemática. De tal modo que si yo hago esta sustitución en esta ecuación que tengo aquí arriba, voy a llegar a la conclusión de que la resultante generalizada que actúa sobre mi sistema de partículas, ya no sobre la partícula 1, no sobre la partícula 2, sino sobre ambas, es 0. Y aquí pues vamos a ocupar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Pues que la resultante que está actuando sobre nuestro sistema mecánico es igual a la derivada de la cantidad de movimiento de ese sistema con respecto al tiempo. Si hacemos esta sustitución, llegamos a que esta derivada vale 0. Por lo tanto, si la derivada de la cantidad de movimiento total con respecto al tiempo vale 0, ¿eso qué implica? Pues implica entonces que la cantidad de movimiento total es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. De tal modo que partimos de las hipótesis y llegamos a la conclusión del teorema. En este caso, que la cantidad de movimiento total es constante. Con eso, demostramos el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, nuevamente recapitulando, ¿qué requerimos para que la cantidad de movimiento se conserve? Partir de un sistema aislado, lo cual en principio parece bastante complicado debido a que pues en la Tierra los sistemas que nosotros analizamos interactúan con un montón de objetos. Sin embargo, a continuación vamos a ver una aproximación que nos permite utilizar la conservación de cantidad de movimiento en problemas reales. Para ello, vamos a analizar el caso de las llamadas colisiones frontales. Dentro de este tema, pues vamos a ver las fuerzas actuantes en una colisión frontal, vamos a ver algunas consideraciones importantes y finalmente vamos a ver cómo aplicar la conservación de la cantidad de movimiento a las colisiones frontales. Bueno, pues vamos a ver las fuerzas actuantes dentro de una colisión. En este caso, vamos a suponer una prueba de impacto donde colisionan dos automóviles.
Tenemos aquí este automóvil que viene viajando hacia la izquierda, este viaja hacia la derecha y colisionan en este punto. Vamos a ver qué fuerzas están actuando durante la colisión. La primera de ellas, pues son los pesos, ¿sí? Ya los tenemos ahí representados por medio de estas flechas. A lo largo de toda la colisión, a lo largo de todo este evento, los pesos no desaparecen. ¿Qué otras fuerzas están actuando? Pues están actuando las fuerzas normales. Recordemos que aquí estamos poniendo una normal por rueda. Entonces, estrictamente hablando, serían 8 normales. ¿Sí? O el número de normales correspondiente al número de ruedas que tenga el vehículo que está colisionando. ¿Qué otras fuerzas están actuando? Pues están actuando las fuerzas de fricción. ¿Sí? Recordemos que estas fuerzas son las que ejerce el piso sobre cada uno de los automóviles, pero de manera paralela al piso. Y finalmente, lo que vendrían siendo las fuerzas de impacto. ¿Sí? Aquí quizá hemos exagerado un poco debido a que, bueno, esta es la fuerza que está ejerciendo este automóvil sobre este automóvil y esta fuerza es la que está ejerciendo este automóvil sobre este automóvil de acá. Por lo tanto, ¿qué podemos observar aquí? Vamos a sacar ciertas conclusiones a partir de este dibujo. Entonces, ¿qué concluimos? Vamos a poner la primera conclusión. Las fuerzas de impacto son impulsivas, es decir, son de magnitud grande y ocurren en un intervalo de tiempo muy corto. Por eso, precisamente, es que estamos representando las fuerzas de impacto por medio de estos vectores que son mucho más grandes a todas las otras fuerzas. Porque si bien tienen una magnitud muy grande, estas fuerzas de impacto ocurren en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Qué otra conclusión? Pues durante la colisión, las fuerzas de impacto son mucho más intensas que las otras fuerzas actuantes. Por lo tanto, podemos considerar que son las únicas fuerzas que actúan ignorando las demás. Si nosotros podemos suponer que esta fuerza es al menos 1000 veces más grande que las otras fuerzas, que cualquiera de las otras fuerzas que está actuando sobre el automóvil, pues las otras podemos ignorarlas, de tal modo que el resultado que vamos a obtener pues va a tener un error menor al 1%. De tal modo que vean, todas las fuerzas que estaban actuando las hemos quitado y solo nos hemos quedado con la acción de la fuerza impulsiva y la reacción de la fuerza impulsiva, que por tercera ley de Newton, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver. Sí, si consideramos que el sistema mecánico está formado por los dos automóviles, las fuerzas de impacto automáticamente se transforman en fuerzas internas. Así como habíamos hecho para el caso de dos cuerpos, aquí tenemos dos automóviles donde tengo actuando la acción en uno y la reacción en otro. Como estoy considerando el sistema formado por ambos, la suma de la acción más la reacción vale 0. Con ello, podemos concluir que la cantidad de movimiento total se conserva, es decir, la cantidad de movimiento final asociada al sistema es igual a la cantidad de movimiento inicial asociada al sistema. Y bueno, recordar cómo calculamos la cantidad de movimiento, como la suma de la masa de cada objeto por la velocidad final. ¿Sí? Esta es la cantidad de movimiento final y esto deberá ser igual a la suma de la masa por la velocidad inicial. ¿Sí? Esto para cada objeto. ¿Sí? Cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Ahora bien, ya que sabemos que podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento al problema de las colisiones frontales, vamos a ver otro concepto importante. Este concepto se llama
coeficiente de restitución. Aquí los temas que vamos a tratar son, pues simplemente ver qué es el coeficiente de restitución. Ok, vamos a ver. Entonces, el coeficiente de restitución relaciona la velocidad relativa entre ambos objetos después del impacto con su velocidad relativa antes del impacto. Entonces, vamos a ver. Supongamos que yo tengo este sistema formado por dos partículas, la partícula A y la partícula B. Antes del impacto, la partícula A se mueve hacia la derecha y la partícula B se mueve hacia la izquierda, de tal modo que la velocidad relativa de B respecto a A la obtengo como la velocidad de B menos la velocidad de A. La velocidad de A respecto a B es la velocidad de A menos la velocidad de B. ¿Ok? ¿Qué pasa después del impacto? Bueno, la partícula B ahora se mueve hacia la derecha y la partícula A se mueve hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien al inicio sus velocidades relativas eran positivas, al final las velocidades relativas de una respecto a la otra van a ser negativas. Aquí porque se están acercando y aquí porque ya se están alejando. Vean que el sentido de las velocidades relativas cambia. Ahora, ¿qué tanta velocidad se pierde después del impacto? Eso precisamente es lo que mide el coeficiente de restitución. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente forma. Entonces vamos a ver. En el numerador tengo la velocidad final de la partícula A menos la velocidad final de la partícula B. Esta resta es la velocidad relativa de la partícula A respecto a B. Esto es después del impacto. Y antes del impacto tengo la velocidad de la partícula A menos la velocidad de la partícula B. Es decir, la velocidad relativa de A respecto a la partícula B. Sin embargo, esto antes del impacto. Y bueno, aquí para corregir el hecho de que el sentido de las velocidades relativas cambia, aquí se van acercando, son positivas, aquí se van alejando, son negativas, pues se les pone un signo negativo para que el coeficiente de restitución siempre sea positivo. Entonces, esta expresión nos va a ser muy útil a la hora de resolver problemas de colisiones frontales. Muy bien, vamos a ver ahora sí algunos ejemplos donde podemos aplicar tanto la conservación de la cantidad de movimiento como el coeficiente de restitución. Vamos a tratar los siguientes ejemplos. Vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento en el espacio, es decir, en un lugar donde efectivamente podemos considerar que nuestro sistema mecánico está aislado. Y luego vamos a aplicar la conservación de cantidad de movimiento en la Tierra, donde vamos a suponer que las fuerzas que predominan son las fuerzas de impacto. Vamos a ver un problema de coeficiente de restitución y después otro problema de coeficiente de restitución para que quede más claro el concepto. Pues vamos a empezar con el primer ejemplo. En este caso, la conservación de la cantidad de movimiento en el espacio con este problema. Y vamos a leerlo, dice así. El satélite S de 400 kilogramos que se muestra en la figura viaja a 7 kilómetros por segundo y es golpeado por un meteoro M de 1 kilogramo que viaja a 12 kilómetros por segundo. Debido al impacto, el meteoro se incrusta en el satélite. Determine la magnitud de la velocidad de su centro de masa común después del impacto y el ángulo beta entre la trayectoria del centro de masa y la trayectoria original del satélite.
Entonces vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Este satélite se mueve sobre esta línea recta con una rapidez de 7 kilómetros por segundo. Ujú. Y este meteoro se mueve con una rapidez de 12 kilómetros por segundo, impacta contra el satélite y algo interesante que nos dice es que se queda incrustado en él. Es decir, de aquí en adelante ya no son objetos independientes. El satélite y el meteoro se moverán como un solo objeto. Entonces, colisionan. Eso lo que va a hacer es que el satélite se desvíe de su trayectoria. ¿Qué tanto? Pues es lo que tenemos que calcular. Muy bien, vamos a resolver este problema utilizando la conservación de la cantidad de movimiento aplicada ¿a qué sistema? Pues al sistema formado por el satélite y el meteoro. No al satélite, no al meteoro solo, sino a ambos. Muy bien, vamos a hacer el análisis de lo que ocurre antes del impacto. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento inicial? Y tenemos aquí esta expresión. La cantidad de movimiento inicial o cantidad de movimiento antes del impacto viene dada por la siguiente expresión. 400, que es la masa del satélite, por su rapidez, bueno, en este caso su velocidad, 7i. Si nosotros ponemos el eje X alineado con este eje, entonces esta es la cantidad de movimiento del satélite. Ahora veamos que la masa del meteoro es de 1 kilogramo, entonces aquí ponemos 1 y lo multiplicamos por su velocidad, pero vemos que el meteoro tiene una rapidez de 12 kilómetros por segundo. Lo único que hay que hacer es proyectar a lo largo del eje X por seno de 45 y va a tener componente negativa y proyectar sobre el eje Y que es por seno de 45. Pero bueno, seno de 45 grados y coseno de 45 grados valen raíz de 2 sobre 2, de tal modo que aquí tengo raíz de 2 entre 2 por menos 12. Y esto me da menos 6 raíz de 2 en I, ¿sí? Componente negativa, y en J 6 raíz de 2, de tal modo que esta de acá es la cantidad de movimiento del meteoro. La cantidad de movimiento total del sistema, como lo definimos, pues es la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula que lo componen. Si nosotros hacemos las cuentas, pues llegamos a el siguiente resultado. La cantidad de movimiento total de este sistema es de 2792 en I más 8.49 en J. Veamos que la cantidad de movimiento a lo largo de J o a lo largo del eje Y es poca, debido a que el satélite, que tiene una masa más grande, pues se va moviendo completamente sobre el eje X. Bueno, ¿qué ocurre después del impacto? Como estamos considerando que el satélite y el meteoro están lo suficientemente lejos de otros cuerpos, las influencias o las fuerzas externas que puedan ejercer pues son prácticamente nulas, de tal modo que la cantidad de movimiento final deberá ser igual a la cantidad de movimiento inicial. ¿Esto por qué? Porque si no hay fuerzas externas, el impulso total ejercido por fuerzas externas vale cero. Y pues aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa después del impacto? Como les había comentado, el meteoro y el satélite ya se mueven como uno solo, de tal modo que el sistema ahora es satélite meteoro con una masa de 401 kilogramos multiplicado por la velocidad final. Aquí tenemos masa por velocidad final. Como la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial, entonces esto deberá ser igual a este vector que ya habíamos calculado. De aquí simplemente despejamos la velocidad final y nos da este vector. Ok, entonces si hacemos las cuentas, resulta que la velocidad final del satélite meteoro
es de 6.96 en I más 0.0212 en J. ¿Sí? Vean que es un poquito menor. ¿Por qué? Porque el meteoro iba en sentido contrario. Si nosotros sacamos el módulo de este vector, esta parte es tan pequeña que prácticamente domina esta parte y la rapidez es de 6.96 kilómetros. Ahora vamos a obtener el ángulo beta. ¿Cómo sacamos el ángulo beta? Pues simplemente con el arco cuya tangente es la división de la componente y entre la componente x. Haciendo las cuentas, nos da que el ángulo beta es de 0.1742 grados. Vean que es un ángulo muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque la masa del meteoro es de 1 kilogramo comparada con 400 kilogramos del satélite, pues tiene en realidad poca influencia. Los desvía muy poco, sí le quita un poco de rapidez, pero también de 7 pasa a 6.96 kilómetros por segundo. Y bueno, ya tenemos aquí la solución a un problema de conservación de la cantidad de movimiento en el espacio, ¿sí? Que sería el sistema más ideal. Sin embargo, ahora vamos a pasar a otro problema donde podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento en la Tierra. Vamos a leerlo. Dice así: un autobús de 12.000 libras choca con un automóvil de 2.800 libras. La velocidad del autobús antes del choque era 18 pies por segundo y la velocidad del automóvil era 33 pies por segundo. Los dos vehículos quedaron trabados y permanecieron juntos después de la colisión. Pregunta: ¿cuál es la velocidad del centro de masa común de los vehículos inmediatamente después de la colisión? Entonces, al igual que el problema anterior, aquí podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a considerar el sistema formado por el autobús y el automóvil. Claramente no es un sistema aislado. Al momento de que estos choquen, pues va a haber fuerzas normales, va a haber fuerzas de fricción, los pesos. Sin embargo, esas fuerzas, comparadas con las fuerzas de impacto, pues son despreciables, de tal modo que si consideramos un tiempo lo suficientemente corto, podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Por eso es que nos preguntan aquí: ¿cuál es la velocidad del centro de masa común de los vehículos inmediatamente después de la colisión? ¿Sí? ¿Por qué inmediatamente después? Porque si nosotros nos preguntamos cuál es esta velocidad algunos segundos después, lo más probable es que choquen, y luego la fuerza de fricción que ejerce la calle sobre ellos los va a detener, ¿sí? De tal modo que si nos quedamos en un instante de tiempo muy pequeño, sí podemos aplicar la conservación. Bueno, pues al igual que en el problema de los satélites, vamos a empezar con el análisis antes del impacto. Y aquí pues es bastante sencillo porque podemos calcular la cantidad de movimiento inicial de la siguiente forma. Vean que estoy utilizando libras como masa, es decir, estoy utilizando el sistema inglés absoluto para no realizar la conversión a slug. Esto me va a ayudar a que las cuentas sean mucho más sencillas. Entonces 12 libras masa por 18i es la cantidad de movimiento de el camión, ¿sí? Y del otro lado 2.8. Sí, que vean, estrictamente hablando, estas no son libras, son kilolibras. Y aquí tendría 2.8 kilolibras también. Por 33J. Esta es la cantidad de movimiento del automóvil. Si hacemos las cuentas, resulta que la cantidad de movimiento total del sistema antes del impacto es de 216 en I más 92.4 en J. ¿Qué pasa después del impacto? Pues como les había comentado,
Vamos a considerar la conservación de la cantidad de movimiento porque el intervalo de tiempo es corto, de tal modo que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Ya la tenemos aquí. Como el automóvil y el autobús quedan trabados, se mueven después como un solo objeto. Es decir, la cantidad de movimiento final la puedo escribir como la masa total 14.8 por la velocidad final igual a la cantidad de movimiento inicial. De aquí, pues simplemente despejamos la velocidad final, que es de 14.6 en I más 6.24 en J. Y con eso pues ya terminamos este problema de conservación de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a resolver uno donde requerimos de el coeficiente de restitución. Bueno, este problema dice así. La masa de 8 kilogramos y la masa B de 12 kilogramos se deslizan sobre la barra horizontal lisa con las velocidades mostradas. Si el coeficiente de restitución es E igual a 0.2, determine las velocidades de las masas después de la colisión. Entonces, esta masa se está moviendo hacia la derecha y esta masa se está moviendo hacia la izquierda. Aquí, aunque parezcan tener el mismo tamaño, y digo, aunque tienen el mismo tamaño, esta tiene una masa de 8 kilogramos y esta tiene una masa de 12 kilogramos. Entonces, vamos a hacer el análisis. ¿Qué pasa antes del impacto? En este caso, nuestro sistema está formado por la masa A y por la masa B. De tal modo que la cantidad de movimiento inicial es igual a 8, que es la masa, por su velocidad por 3, más 12 por su velocidad. Aquí le estoy poniendo negativo porque esta masa se está moviendo hacia la izquierda. Y pues vamos a suponer un sistema de referencia orientado hacia la derecha. De tal modo que esta es la cantidad de movimiento antes del impacto. Si nosotros hacemos las cuentas, veremos que la cantidad de movimiento total antes del impacto y a pesar de que ambos objetos se están moviendo es igual a 0. Lo que implica que después del impacto la cantidad de movimiento viene dada por esta expresión. Vamos a ver cómo se construyó. La masa de el objeto A vale 8 kilogramos por la velocidad que va a tener. En este caso le pongo velocidad A 2, es decir, después del impacto. No la conozco. Más 12, que es la masa del segundo objeto, por velocidad de B 2, es decir, después del impacto. ¿Ok? Aquí no puedo suponer que esta velocidad es igual a esta velocidad, porque nada me dice que los objetos se quedan trabados como en los dos ejemplos anteriores. De tal modo que tengo dos incógnitas, la velocidad de A y la velocidad de B. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento? Llegamos a la siguiente ecuación. 8 veces BA2 más 12 veces BB2 es igual a 0. Y aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema que surge aquí? Que tengo una ecuación, pero dos incógnitas. Para ello, es que vamos a ocupar el coeficiente de restitución. Recordemos cómo se definía el coeficiente de restitución. Pues el coeficiente de restitución es menos la velocidad A menos la velocidad B después del impacto entre la velocidad A menos la velocidad B antes del impacto, de tal modo que el problema nos dice que el coeficiente de restitución vale 0.2. Esto deberá ser igual a menos BA menos BB después del impacto entre las velocidades relativas antes de impacto. En este caso 3 menos 2.
Si nosotros hacemos la cuenta, o sea, vean que aquí 3 menos menos 2 es 5 positivo, ese 5 lo multiplico por punto 2 me da 1, y luego este signo menos lo paso para acá, me va a quedar menos 1. ¿Sí? De tal modo que tengo esta resta de velocidades después del impacto, o la velocidad relativa, igual a menos 1. Vean que esta ecuación junto con esta ecuación ya son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, bueno, ya tenemos la primera, ya tenemos la segunda, y de la segunda podemos despejar la velocidad de A después del impacto, sustituirla en la primera, hacer las cuentas y bueno, aquí me quedaría 8 por esta velocidad más 12, pues es 20 veces esta velocidad, y 8 por menos 1 es menos 8. De aquí pues es trivial despejar esta velocidad, simplemente va a ser 8 entre 20, que bueno, 8 entre 20 es 0.4 metros por segundo. Vean que da una velocidad positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que después del impacto, la masa B se va a mover hacia la derecha. ¿Cómo obtengo la velocidad de la masa A después del impacto? Con esta ecuación que tengo aquí. Y es simplemente 0.4 menos 1. Y eso nos da menos 0.6 metros por segundo. Ajá, eso quiere decir que después de el impacto, la masa A se mueve hacia la izquierda. Vean que las velocidades finales son menores a las velocidades iniciales. ¿Eso debido a qué? Pues debido a que el coeficiente de restitución es muy pequeño. Si el coeficiente de restitución fuera 0, la velocidad final de A sería igual a la velocidad final de B, de tal modo que las relativas valen 0, como en los casos o como en los ejemplos 1 y 2, cuando quedan incrustados. Bueno, con eso resolvimos un problema de coeficiente de restitución. Para que quede más claro aún el concepto, vamos a resolver otro problema de coeficiente de restitución. Y dice así: en un estudio de los efectos de un accidente sobre los ocupantes simulados de los dos vehículos que se muestran en la figura, el automóvil de 1900 libras con velocidad de 30 millas por hora choca con el automóvil de 2800 libras con velocidad de 20 millas por hora. Si el coeficiente de restitución del impacto es 0.15, ¿cuáles son las velocidades de los automóviles después de la colisión? Entonces vamos a resolver este problema de una manera bastante similar a cómo resolvimos el anterior. ¿Sí? Vamos a plantear lo que ocurre antes del impacto. Entonces la cantidad de movimiento total pues es la masa del primer automóvil, ¿sí? 1900 por 30, que es la velocidad. Vean que esta velocidad es positiva en un sistema de referencia cartesiano, donde x es positivo hacia la derecha, más 2800 por menos 20. Si nosotros hacemos las cuentas, resulta que la cantidad de movimiento total antes del impacto es de 1000. ¿Qué pasa después del impacto? Vamos a calcular la cantidad de movimiento total. 1900 por la velocidad del auto A después del impacto más 2800 por la velocidad de B después del impacto. Como la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? Pues tenemos la siguiente igualdad. Esta expresión igualada a 1000 no se puede resolver todavía debido a que tengo dos incógnitas. Para ello necesito utilizar la ecuación que me proporciona el coeficiente de restitución. Recuerden que esta me relaciona la velocidad relativa final o después del impacto entre la velocidad relativa antes del impacto.
En este caso, el coeficiente de restitución es 0.15. Ajá. Aquí nos queda la velocidad relativa final y aquí tenemos las iniciales, en este caso 30 menos menos 20. ¿Sí? Si hacemos las cuentas, aquí me va a quedar 30 menos menos 20 es 50. 50 por 0.15 es 7.5 y este menos al pasarlo para acá me da menos 7.5. De tal modo que tengo esta ecuación, la velocidad del auto A después del impacto menos la velocidad del auto B después del impacto es igual a menos 7.5, que junto con esta ecuación vamos a obtener las velocidades que nos interesan. La primera simplificación que podemos hacer es dividir la primera ecuación entre 100, ¿sí? Para llegar a esta ecuación que es mucho más sencilla. La segunda ecuación ya la teníamos, de aquí podemos despejar la velocidad de A y sustituirla en la primera ecuación. Al sustituirla, obtenemos el siguiente resultado, 19 por esta expresión más 28. Aquí lo único que hay que hacer es sumar 19 más 28, que da 47, y multiplicar 19 por menos 7.5. Si hacemos las cuentas, todo lo que está multiplicando a la velocidad final de B es 47 y 19 por menos 7.5 es menos 142.5. ¿Igual a cuánto? A 10. De aquí, despejando, vean que 142.5 pasa con signo positivo, dándonos 152.5 y luego dividimos entre 47. Al hacer las cuentas, llegamos a que el automóvil B se va a estar moviendo con una velocidad de 3.24 millas por hora. Eso quiere decir que ahora se mueve hacia la derecha. Y si sustituimos este valor aquí, nos va a dar la velocidad del automóvil A. En este caso es de menos 4.26 millas por hora. Vean que ahora se está moviendo hacia la izquierda. Y nuevamente, estos valores son mucho más pequeños que las velocidades iniciales. ¿Por qué? Porque el coeficiente de restitución es extremadamente pequeño. Esto, sobre todo en los automóviles, es deseable porque nos habla de que mucha de la energía cinética que llevaban los automóviles se perdió en la colisión. ¿Sí? Esto ocurre cuando los automóviles chocan, se deforma la carrocería y eso genera una disipación de energía. Y esa disipación de energía ayuda a los tripulantes a sobrevivir una colisión de este tipo. Muy bien, pues con eso terminaríamos esta parte del tema de conservación de la cantidad de movimiento, que en principio pues parece ser muy teórica, sin embargo vemos que tiene aplicaciones. Pues vamos a dar un breve resumen de lo que hemos visto. Entonces, conceptos clave. Tenemos el concepto de impulso, el concepto de cantidad de movimiento, ¿sí? Como una propiedad de los objetos que se mueven, el coeficiente de restitución, que nos ayuda a relacionar la velocidad relativa después de un choque con la velocidad relativa antes del choque, el teorema de conservación, que es aplicable en sistemas aislados. Sin embargo, si nosotros lo aplicamos también a las colisiones frontales, es porque podemos ignorar todas aquellas fuerzas que no sean de tipo impulsivas, ¿no? En este caso, las fuerzas del impacto son fuerzas impulsivas que pueden ser miles de veces más grandes que todas las que están actuando, ¿sí? Por eso las podemos ignorar y por eso podemos aplicar el teorema de conservación. Que junto con la ecuación que sale del coeficiente de restitución, en muchos problemas podemos resolver la velocidad final de ambos objetos. Muy bien, eso es prácticamente todo lo que hemos visto.
Son temas bastante importantes para la ingeniería y bueno, sería todo por la sesión de hoy. Por lo tanto, pues muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.